Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati. Sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá, Colombia. Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina. Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicado en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos Perfecta Noticias Internacional. Adelante, amigos. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en AIR News. Johnny Romero al micrófono. Hoy es viernes 21 de enero de 2022. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Explosión de carro bomba en Ciudad del Noroeste de Colombia deja un muerto y 5 heridos.
En Perú las cortes se usan como látigos para callar a los periodistas. Sánchez y Abinader piden respetar los valores democráticos en Latinoamérica. La CIP condena el asesinato de 3 periodistas en México y Honduras. Biden dice que Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos, sino el delantero. El presidente de Estados Unidos anuncia que Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en 2024. México cometió graves falencias en investigación de muerte de activista de derechos humanos, dice Corte Interamericana. Aquí están las noticias, Ciudad de México. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la investigación de la muerte de la activista Dina Ochoa hace 2 décadas, por lo que debe continuar con las indagatorias. Ochoa, que recibió numerosas amenazas de muerte antes de aparecer muerta con heridas por disparos de bala en su cuerpo, fue una abogada que defendió, entre otros casos, denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por fuerzas de seguridad civiles y militares. Tras el deceso de la activista en octubre de 2001, las investigaciones apuntaron en principio a que fue un asesinato, pero después fiscales dirigieron la indagatoria a un posible suicidio, por lo que el caso se dio por cerrado. La Corte dijo en un comunicado que hubo numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen, así como en la necropsia médica legal. La investigación absolutamente deficiente de su muerte por parte de las autoridades mexicanas no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon su muerte y por tanto constituyó en sí misma una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Dina Ochoa. Detalla: México debe investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables del fallecimiento, además de realizar un acto público de asunción de responsabilidad a nivel internacional, añadió. Otras noticias con Sara Pablo. En la víspera de la visita a México de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, empresarios, especialistas y funcionarios debatieron sobre pros y contras de la iniciativa de reforma eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN, estimó que la iniciativa presidencial propiciará un incremento de los costos de generación de energía eléctrica y México quedaría fuera de la Agenda 2030 en temas del medio ambiente, lo que afectaría a la iniciativa privada y a la economía familiar. Para poder competir, crecer, continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias. Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, advirtió que la propuesta presidencial busca evitar la desaparición de la CFE. Aseguró que está garantizada la transición energética. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. En medio de esto, la secretaria de Energía de Estados Unidos se reunirá este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir los cambios propuestos por el gobierno federal. De acuerdo con la embajada estadounidense, el viaje enfatizará el compromiso de Estados Unidos de promover una agenda bilateral de energía limpia. Sara Pablo, Ciudad de México. Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Kamala Harris será su compañera de fórmula si decide buscar la reelección en 2024. Ella va a ser mi compañera de fórmula, dijo sobre Harris en una conferencia de prensa. Harris, la primera mujer y persona de color en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos, ha tenido una caída en sus índices de aprobación, informó la agencia francesa de prensa. Está haciendo un buen trabajo en el acceso al voto de las minorías, aseguró también Biden, pese al bloqueo en el Congreso de su proyecto de ley sobre este tema. Algunos estrategas creen que el mandatario aumentaría sus posibilidades de ser reelecto si escogiera otra persona para una eventual nueva carrera por la presidencia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, busca mejorar sus relaciones con la comunidad latina, ello después de un primer año irregular del gobierno, que incluyó importantes contactos con grupos y organizaciones claves, pero que también trajo críticas por haber dado pasos en falso en situaciones de alto perfil. Axios informó que Harris
busca reclutar a un operador demócrata veterano para que realice acercamientos con grupos latinos, mientras ella realizará cambios a su equipo en preparación para las elecciones de noviembre. Biden llega al primer año de su mandato con los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia. 40% en promedio según varias encuestas. Y gran parte del declive se debe, según los encuestadores, a la incertidumbre de los estadounidenses por el efecto de la pandemia en la economía, así como la tasa inflacionaria más alta en décadas, y la vida cotidiana afectada por el surgimiento de nuevas variantes de coronavirus. A pesar de todo el progreso, sé que hay mucha frustración y cansancio en este país. Y sabemos por qué. COVID-19 ahora nos ha estado desafiando de una manera que es el nuevo enemigo. El mandatario también reconoció la frustración por el alza de los precios de los productos, pero al mismo tiempo se mostró optimista. Hemos enfrentado algunos de los mayores desafíos que jamás hayamos enfrentado en este país en los últimos años. Desafíos para nuestra salud pública, desafíos para nuestra economía. Lo estamos superando. No vemos un solo flanco positivo. El Partido Republicano ha criticado y bloqueado en el Congreso varios de los proyectos prioritarios de Biden, a excepción de la única victoria legislativa del mandatario hasta ahora, que es un billonario presupuesto de infraestructura. Para el analista Jeffrey Engel, la polarización del país juega un papel fundamental en el actual nivel de desaprobación de la gestión de la Casa Blanca. Históricamente, los números de las encuestas presidenciales han tendido a disminuir en los últimos ciclos. El país se está volviendo más partidista. El país se está volviendo más amargo. Simplemente es más difícil lograr que la gente del otro espectro político apruebe su presidencia sin importar quién sea. Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Latinoamérica no es el patio trasero de su país, sino el delantero. Solíamos hablar cuando era un joven en la universidad del patio trasero de Estados Unidos, pero no es el patio trasero. Creo que al sur de la frontera con México es el patio delantero de los Estados Unidos. Somos gente igual, dijo Biden en una rueda de prensa con motivo de su primer año en el poder, que se cumplió hoy. Aseguró que Washington no dicta lo que ocurre en otras partes del continente. El problema que tenemos son las grandes dificultades para compensar los errores que cometimos en los últimos 4 años, y llevará algún tiempo, apuntó. No obstante, Biden no respondió a la pregunta del periodista sobre cuándo iba a visitar a Latinoamérica. Por otro lado, arremetió contra su predecesor Donald Trump, sin nombrarlo por su nombre, por el gran daño que ha infligido a la región por su política exterior, y destacó que una de las medidas que ha adoptado su gobierno ha sido celebrar una cumbre en diciembre de las democracias, aunque en esa cita no fueron invitados algunos países de Centroamérica. Agregó que está pasando mucho tiempo hablando y tratando en lo que se refiere a la política hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador, y apuntó que de la misma manera está dedicando tiempo a Chile y Argentina, aunque matizó que no son lo mismo que Venezuela. Biden también habló de inmigración y apuntó que la gente abandona sus hogares en Centroamérica para dirigirse a Estados Unidos porque tienen problemas reales. A ese respecto, habló de sus logros cuando fue vicepresidente de Barack Obama y recordó que trabajó para proporcionar miles de millones de dólares a las naciones emisoras de migrantes. Por el momento, Biden no ha sido capaz de impulsar una gran reforma migratoria, como había prometido, por las ajustadas mayorías demócratas en el Congreso, y en los primeros meses de su administración se encontró con una crisis de la frontera con la llegada de numerosos récord de indocumentados. Laura Sepúlveda nos tiene informe al respecto. Washington y El Salvador. La administración del presidente Biden inició su gestión con una apuesta de gran formato para Centroamérica que busca integrar a los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, en su subregión próspera, democrática y que detener las migraciones irregulares hacia Estados Unidos. La propuesta llevaba el estímulo de los $4,000 millones prometidos para generar prosperidad durante el mandato de 4 años del presidente Biden, que encomendó a su vicepresidenta Kamala Harris capitanear el proyecto. Sin embargo, a un año de gestión, analistas consultados consideran que en los países del Istmo se han dado movimientos impensables que para inicio de 2022 muestran nuevos retos y oportunidades en la región. El experto en política de la Fundación Internacional Cheryl, Eric Holson, compara el escenario en Centroamérica con la llegada de Biden a la Casa Blanca
y lo que está a la vista a un año de su gestión. Este especialista observa que Estados Unidos puso mucho esfuerzo en el trabajo con Guatemala, se dejó de lado a Honduras por los problemas de corrupción y presuntas violaciones del entorno del presidente Juan Orlando Hernández con el narcotráfico, y se esperaba con cierto optimismo trabajar con El Salvador, gobernado por el presidente Nayib Bukele. La radiografía del primer año de la administración Biden-Harris al frente de la Casa Blanca tiene triunfos inobjetables, desde el punto de vista del legislador demócrata por Texas Joaquín Castro, según le dijo a Carolina Valladares. 2 de ellos son la vacunación masiva y la recuperación económica. Por lo que tuvo mucho éxito en reducir la tasa de desempleo, llevándola al 3,9%, creando 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, para el Partido Republicano la lista de críticas es larga, según le dijo el senador conservador Neil Dunn. Hay muchos pasos en falso en este momento en los que estamos sufriendo con nuestra economía, que no está funcionando. Tuvimos una gran economía hace un año, era una economía fuerte, fantástica. A pesar de sus diferencias, difícilmente ambos se explican cómo puntos cruciales de la agenda del presidente Joe Biden están frenados en el Senado, aún teniendo a la mayoría en ambas cámaras. Pero sí muestra que aquí hay una advertencia. El 98% de las personas, los funcionarios electos dentro de un partido, podrían estar de acuerdo en algo, pero cuando sus márgenes son tan mínimos, el 98% puede no ser suficiente. El tema migratorio sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de la administración Biden. Es algo terrible para nosotros estar incentivando a los cárteles de la droga en América Latina para tratar de extorsionar a esas personas por dinero y literalmente traficarlas a través de nuestra frontera. En la necesidad de una reforma migratoria coinciden ambos legisladores, pero el partido del presidente sabe que se le desliza entre los dedos la oportunidad de cumplir la promesa de campaña del presidente Biden antes de las elecciones de mitad de término. Todavía tenemos tiempo hasta finales de 2022. Los demócratas controlarán la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, así que debemos aprovechar cada oportunidad que podamos para considerar esta legislación. Ante crisis como la de Venezuela parecen coincidir en el objetivo de ver salir a Nicolás Maduro del poder. Hemos tenido problemas muy profundos con el historial de derechos humanos de Maduro y su administración. Un infierno socialista. Jaime Moreno, Washington. La CIA cree poco probable que Rusia o algún otro de sus adversarios extranjeros esté usando microondas u otras formas de energía dirigida para atacar a cientos de funcionarios estadounidenses que atribuyen sus síntomas asociados con afecciones cerebrales a los que se conoce como síndrome de La Habana. Los hallazgos de la agencia, según un funcionario al tanto del asunto, generaron críticas inmediatas de quienes han reportado casos y quienes acusan al gobierno de minimizar las dolencias desde hace mucho tiempo. Los investigadores han estudiado cientos de casos reportados a nivel mundial por funcionarios de inteligencia, diplomáticos y personal militar de Estados Unidos para determinar si las afecciones son causadas por la exposición a formas de energía dirigida. Las personas afectadas se han quejado de dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. La mayoría de los casos que están revisando las autoridades de inteligencia se han relacionado con otras condiciones médicas conocidas o con factores ambientales, dijo el funcionario. Agregó que en algunos casos los exámenes médicos han revelado tumores cerebrales o infecciones bacterianas no diagnosticadas. Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, instó a las autoridades de México y de Honduras a investigar con celeridad los móviles detrás de los asesinatos de 3 reporteros en días recientes y lamentó la falta de eficiencia de los sistemas de protección y de seguridad para periodistas. En México, Margarito Martínez, de 49 años, fotoreportero independiente que trabajaba para varios medios nacionales e internacionales, fue asesinado a tiros el día lunes pasado cuando salía de su domicilio en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. En ese mismo país, José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, fue atacado el 10 de enero con un arma punzocortante durante un supuesto asalto en el puerto de Veracruz. En Honduras, Pablo Isabel Hernández Rivera, de 34 años, activista y periodista, fue asesinado por la espalda cuando se dirigía a la iglesia en San Marcos de Caiquín, departamento del Empira, el 9 de enero. Jorge Canaguati, presidente de la SIP con sede en Miami, Florida,
transmitió en un comunicado sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas de estos crímenes perpetrados contra los comunicadores. Nos alarma la indefensión que padecen los periodistas ante la violencia. Instamos a las autoridades de ambos países a investigar con profundidad para establecer sanciones a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos y conocer si tuvieron como móvil la actividad periodística, dijo Kanahuati. Una investigación penal contra el expresidente Donald Trump podría provocar que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorice la entrega de los documentos del exmandatario a la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio. Con un solo voto en contra, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del expresidente Donald Trump para impedir la entrega de más de 700 páginas de documentos relacionados al asalto del Capitolio, un material que permanecía custodiado por los archivos nacionales. El mecanismo es el siguiente: el Congreso está investigando y el Congreso tiene el poder de pasar sus conclusiones de esa investigación al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia entonces establezca cargos si así lo estima que se violó una ley o que si se conspiró para dar básicamente un golpe de Estado. De hecho, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero calificó esta decisión de la Corte Suprema como una victoria de la democracia estadounidense y confirmó la recepción de registros que Trump aspiraba a mantener ocultos. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, consultado por La Voz de América, dijo que la averiguación despejará las dudas sobre los motivos que llevaron al exmandatario a solicitar el privilegio ejecutivo, prerrogativa también requerida por los expresidentes Richard Nixon y Bill Clinton, ambas peticiones negadas también por la Corte. ¿Por qué trató el presidente Trump de parar que se conocieran las llamadas de teléfono, el récord de con quién persona se reunió en los días antes del 6 de enero y el propio 6 de enero? José Pernalete, Miami. Madrid. El jefe del gobierno español Pedro Sánchez y el presidente de la República Dominicana Luis Abinader defendieron en Madrid el respeto a los valores democráticos, el diálogo, la libertad y los derechos humanos en América Latina. Ambos mandatarios se reunieron en el Palacio de la Moncloa, la sede del gobierno español, con motivo de la visita de Abinader a España para participar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la FITUR, de la que República Dominicana es socio de esta edición. En la reunión, ambos también compartieron la necesidad y vigencia de las cumbres iberoamericanas. República Dominicana será sede de la que se celebra este año, así como el consenso en la toma de decisiones en el seno de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP. Sánchez felicitó a Abinader por la respuesta rápida y eficaz que ha dado su país ante la crisis turística provocada por la pandemia del coronavirus. De forma especial, el jefe del Ejecutivo español destacó la excelente coordinación con el sector privado, que recordó ha sido calificada de modélica para la Organización Mundial del Turismo. Tenemos noticias también desde Barcelona, España. Julia Riera. Cercanía. Esta es la palabra con la que los analistas definen las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea al cumplirse el primer año de mandato de Joe Biden. Según el analista del Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez, Joe Biden estaría buscando forjar políticas en común con la Unión Europea, sobre todo en relación a Latinoamérica. Yo creo que ahora hay mayores coincidencias para el ascenso de China, por ejemplo. Por otro lado, el Centro Barcelona de Asuntos Internacionales apunta en un informe que una de las diferencias que Estados Unidos y Europa mantienen sobre la región está relacionada con Venezuela, a pesar de que en 2021 presentaron declaraciones conjuntas para abordar la crisis política, humanitaria y económica de ese país. Biden se muestra partidario de mantener la presión externa y el reconocimiento a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado. En cambio, la Unión Europea parece haber abandonado su apuesta por Guaidó y se postula ahora en favor de una solución negociada que permita unas elecciones con la participación de la oposición. Por otro lado, el experto Rogelio Núñez señala que las potencias se enfrentan a desafíos como conseguir la gobernabilidad de la región y que Latinoamérica se una al tren de la cuarta revolución industrial. Julia Riera, Barcelona, España. Lima. El autor de un libro sobre un empresario y político ha sido sentenciado a 2 años de prisión
por parte de una tendencia en la que los personajes poderosos emplean las cortes para castigar a sus críticos. La policía allanó la casa de un reportero luego de que investigó a una elitista organización católica. Un tribunal ordenó congelar los activos de los reporteros luego de una denuncia de difamación interpuesta por un personaje poderoso. Un periodista deportivo dijo que el presidente de un club de fútbol era inepto y fue sentenciado a 1 año de prisión. Y luego, la semana pasada, un juez sentenció a un periodista peruano a 2 años de prisión e impuso un pago de $100,000 luego de que un político poderoso y adinerado presentó una demanda por difamación. Los expertos en medio dijeron que el fallo constituía la amenaza más directa a la libertad de expresión sucedida en años y que formaba parte de una tendencia preocupante en la región y que es particularmente fuerte en Perú, donde figuras poderosas están empleando las cortes del país para intimidar y castigar a los periodistas que las investigan. Terrible. El avance de la variante Omicron en las Américas está provocando un aumento cada vez más preocupante en la región y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advierte que los gobernadores deben extremar esfuerzos para ayudar a su población y a través de las medidas de bioseguridad y proporcionando la mayor cantidad posible de acceso a las vacunas y a las pruebas de detección del COVID-19. La directora de la OPS, doctora Carissa Etienne, informó en conferencia de prensa el martes. Los casos de COVID siguen acelerándose, llegando a nuevas cimas en nuestra región. En la última semana, las Américas registraron casi 7.200.000 nuevos casos de infecciones de COVID y más de 15.000 muertes relacionadas con COVID en Norteamérica. Estados Unidos y Canadá siguen experimentando un aumento de hospitalizaciones de COVID. Etienne detalló que Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos en América Central, donde los casos se han más que duplicado, mientras que las islas del Caribe están presenciando un aumento más profundo en infecciones desde el inicio de la pandemia. A tiempo de calificar la situación como inquietante, Etienne dijo que en América del Sur son Colombia, Perú, Brasil y Bolivia las naciones con mayor número de casos y reiteró que las vacunas son la respuesta para evitar una mayor propagación. Aunque las infecciones por Omicron parecen ser más leves, seguimos instando que haya precaución y cautela porque el virus se está esparciendo mucho más activamente que nunca antes. Héctor Contreras, Washington. Bogotá. Una persona muerta y 5 más heridas dejó la explosión de un carro bomba en una zona céntrica de la ciudad del noroeste de Colombia, en la frontera con Venezuela, donde grupos armados ilegales mantenían una violenta confrontación por el control territorial, informaron las autoridades militares hoy. La explosión del vehículo cargado con explosivos se produjo hacia la medianoche del día de ayer en Saravena, municipio del departamento de Arauca, en donde guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y de las disidencias de la FARC se enfrentaban pese a la fuerte presencia militar. El miserable atentado terrorista con un carro bomba en Saravena, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en su cuenta de Twitter. Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar la seguridad de la población, agregó el mandatario. Atención, Caracas. La Corte Penal Internacional CPI otorgó al gobierno de Venezuela una extensión de 3 meses para mostrar que está investigando o han investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción de la Corte. En un documento publicado por la Corte, el fiscal Karim Khan explica que en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad se acordó otorgar a Venezuela una prórroga de 3 meses, es decir, hasta el 16 de abril de 2022 para informar a la Corte sobre su investigación. El fiscal Khan anunció a inicios de noviembre, durante una visita a Venezuela, su decisión de abrir una investigación formal sobre la situación Venezuela 1, sobre presuntos crímenes cometidos al menos desde 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales. El nuevo texto de la Corte detalla que la decisión fue notificada a los estados partes el pasado 16 de diciembre y explica que el periodo para presentar las investigaciones suele ser de solo 1 mes.
Otras noticias con Carolina Alcalde desde Caracas. Desde 2002, 2 años después de la llegada al poder del exmandatario venezolano Hugo Chávez, la armoniosa relación que históricamente mantuvieron Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada por una gran tensión, y la situación no ha sido distinta durante el primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El analista internacional Edmundo González afirma que las relaciones bilaterales se encuentran en sus niveles más bajos y advierte que, mientras tanto, el gobierno de Maduro estrecha sus relaciones con China y Rusia. A su juicio, a pesar de que existe una posición bipartidista respecto a la situación en Venezuela, hay un debate sobre cómo manejar la política en adelante. Está centrado en si se mantendrán las sanciones como herramienta de política de presión a la dictadura venezolana o si se ensayarán otras estrategias menos confrontacionales que conduzcan a una salida pacífica, democrática y electoral. Si bien para muchos ciudadanos la administración Biden no ha tenido a Venezuela en su agenda, para el activista de derechos humanos Juan Francisco García, su gestión ha sido más incisiva en la búsqueda de un acuerdo para estabilizar la situación en Venezuela. Se necesita que la gestión de Biden tenga una visión más amplia de la grave situación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Realmente es poca la articulación que hay. El gobierno de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y ha denunciado que las sanciones implementadas en los últimos años ha tenido un impacto negativo para los venezolanos. Carolina Alcalde, Caracas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de AIR News. Viviana Isabel Herrera y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias a través de www.elespectaculodelgolradio.com. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Bye. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente. Desde Cincinnati. Sedes centrales de Perfecta Radio TV. Toronto. Lima. Richmond, Indiana. Paipa, Boyacá, Colombia. Buenos Aires. Montevideo. Tacna. Ljubljana, Eslovenia. Tokio. La Patagonia, Argentina. Barcelona. Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. Bonn, Alemania. New York City. Miami, Florida. Ginebra, Suiza. Paterson, New Jersey. La Guaira, Venezuela. Ámsterdam, Holanda. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Te siente.
Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, hemos presentado Perfecta Noticias Internacional. Gracias por su sintonía y los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenos días.